estamos en el Museo Provincial de Bellas Artes Dr. Juan Ramón Vidal, en la Biblioteca Histórica, para presentar el ciclo 2021 de Monumentos y Entornos, Arquitectura Histórica de Corrientes, que va a estar a cargo del arquitecto Miguel Ángel Riera. Es para nosotros un orgullo poder presentar nuevamente este ciclo, donde vamos a ver la arquitectura de nuestra ciudad, más precisamente en distintos aspectos. Muchas gracias, Luis. A continuación voy a exponer respecto a lo que es la temática de la arquitectura historicista y su presencia en el espacio urbano de la ciudad de Corrientes. Partiendo de la idea de que la imagen arquitectónica tiene una presencia a través de exponentes que se van destacando por cualidades estéticas, entendemos de que desde mediados del siglo XIX y hasta las primeras décadas del siglo XX, el simbolismo va a adquirir un papel destacado en la comunicación, que a través de un lenguaje manifiesta el carácter que esa arquitectura tiende a transmitir al ciudadano. Corrientes posee valiosos testimonios que definen esas características, tanto en su casco histórico como fuera del mismo, trascendiendo por la escala edilicia y calidad estética, y que están presentes en el imaginario colectivo, siendo importante evidenciar cuáles son sus cualidades estilísticas para generar una conciencia de valoración que tienda a su defensa, recuperación y puesta en valor. Pero inicialmente es importante que abordemos cuestiones vinculadas a conceptos y a lo que podemos entender como estética. Decimos entonces de que es un término que tiene diferentes acepciones. Por un lado, comprende el estudio de la esencia y la percepción de la belleza, y por el otro puede referirse a la percepción en general, como también puede orientarse hacia el campo de la teoría del arte. Pero también la posición que toman estos historiadores, Birthday y Hosper, hacia 1997, nos dicen que los conceptos de valor estético o de experiencia estética, lo mismo que toda la serie de conceptos específicos de la filosofía del arte, son examinados en la disciplina conocida con el nombre de estética, y preguntas tales como ¿qué es lo que hace bella las cosas? Interpretamos que son cuestiones de tipo estética, o sea, en esencia, lo vinculado a la estética es aquello que refiere justamente a la cualidad de la belleza. Y de esa forma nosotros incorporamos la visión de una arquitectura de un momento y de un tiempo determinado, que fue justamente materializada y que está respondiendo a características propias de una sociedad del momento. Y en este caso, cuando decimos historicismo, estamos hablando de que prácticamente desde el siglo XVIII los trabajos históricos toman el carácter científico que ya habían adoptado anteriormente las ciencias físicas y naturales. El aporte de los nuevos estudios permitió, por un lado, dibujar nítidamente la imagen del pasado y, por otro, referenciar los logros artísticos a un todo cultural integral, históricamente determinado. Esto nos dice el arquitecto Rafael Iglesias, y tiene que ver con el punto de partida de un tipo de arquitectura que denota ciertas características, y que el hablar justamente de historicismo está haciendo referencia a un tiempo pasado, pero un tiempo pasado en el cual se materializó un tipo de arquitectura con determinadas características. Y es por ello de que nos vamos a ubicar en Europa, y más precisamente en este caso en Francia, en la ciudad de París, a mediados del siglo XVIII, cuando se empieza a manifestar un tipo de arquitectura que retoma las características propias de lo que era el pasado clásico griego y romano. Pero en ese momento hay que entender de que ya se habían iniciado una serie de movimientos y de situaciones y de circunstancias desde lo social, desde lo político, desde lo económico, y obviamente que tienen su correlato en lo cultural en Europa. Y particularmente Francia es escenario de ese cambio, de ese movimiento, que lleva justamente a tomar la imagen de esa arquitectura pasada, remontándose al pasado clásico de la antigua Grecia y la antigua Roma,
como un elemento que trata de generar una nueva imagen estética, un nuevo concepto de la belleza, y que de alguna manera también tendió a atenuar los efectos de la extravagancia y, como dicen los historiadores del exceso, de los excesos, que la estética del barroco y el rococó llevó adelante en el siglo anterior. Hay que entender también de que estamos en un momento muy particular en el espacio europeo en el que se empiezan a gestar, como el caso de la Revolución Francesa, por un lado, y por el otro también lo que entendemos como la revolución industrial, que va a generar cambios que se van a llevar adelante, que se van a extender por el espacio europeo y que luego van a trascender también y se van a materializar en ejemplos arquitectónicos en el espacio americano. Pero aquí en particular vemos con este edificio del Panteón, inicialmente destinado a la iglesia de Santa Genoveva, en el cual es evidente esa imagen que retoma la arquitectura clásica, y entonces hablamos del neoclásico, o sea, de volver a mostrar una imagen vinculada a la cultura grecorromana, pero obviamente que ya estamos en tiempos muy distintos, y acá el simbolismo adquiere un carácter distintivo, por el hecho de que un edificio va a tener una significación y va a tener una trascendencia. ¿Por qué? Porque estos elementos propios de la cultura clásica hacen referencia justamente al orden, a la democracia, a la república, que de alguna manera denotan una estética que refiere a ese tiempo pasado, pero trasladado a ese momento de aquel presente. Otro ejemplo destacado en la ciudad de París es la iglesia de la Magdalena, que retoma esa imagen propia de la arquitectura, particularmente de la cultura clásica griega. En alguna medida está referenciándonos a lo que fuera el Partenón, un templo, que aquí se incorpora esta estética ya a lo que es la iglesia de la Magdalena y que retoma el concepto de la sucesión de columnas, que va a tomar en cuenta elementos también geométricos en la parte superior de esta fachada, como ese tímpano de forma triangular en la parte superior, con una marcada geometría, con el orden, pero que nosotros por fuera leemos este tipo de arquitectura e internamente nos encontramos con que la concepción espacial difiere. ¿Por qué? Porque se retoman otros componentes y otros elementos. Entonces estamos hablando de que se da una doble situación, de una fachada, una exterior con características plenamente neoclásicas, pero lo que vemos por dentro, que es una sucesión de cúpulas, nos hacen de alguna manera remontar a retomar esa imagen del pasado, pero de los tiempos bizantinos, de aquellos tiempos, digamos, que se gestaron ya en las culturas de lo que se entendió como el Imperio Romano de Oriente, asentado en Constantinopla, y que de alguna forma está tratando de adecuar ese carácter interno de un templo, de una iglesia, con otra estética distinta a lo que es la fachada y la visión externa del edificio. Otro edificio también destacado en París, y creo que muy conocido, es el Arco de Triunfo, que se retoma también como un elemento, como un modelo arquitectónico de las culturas clásicas, de los tiempos romanos, en los cuales se exaltaban los logros, los triunfos, las glorias del Imperio Romano, y que aquí es destacado y es puesto de esta manera porque entendamos, como sabemos, que la Revolución Francesa y luego la instauración de un imperio, en el caso de Napoleón Bonaparte, que retomó la imagen de lo que es el antiguo Imperio Romano y que de alguna manera también desde lo arquitectónico está incorporando elementos de esa estética para que se vea un simbolismo, justamente una identificación con esas glorias del pasado, repito nuevamente, en ese presente. Ahora estamos en Alemania. El caso de Berlín nos da por un lado en la imagen superior la puerta de Brandenburgo en la ciudad de Berlín,
en el cual se genera a manera de acceso a un sector de la ciudad con ese lenguaje propiamente neoclásico. Y debajo vemos un edificio que es el de la Glyptoteca de Múnich, en el cual entendemos de que Glyptoteca es un edificio, es un museo de esculturas y de piedras talladas, y que también está retomando esa estética propia del neoclasicismo. O sea, se está nutriendo de esa estética del pasado griego y romano. En este caso estamos en Londres, en Inglaterra, en este museo británico, que hay que entender de que en el caso de Inglaterra y el Reino Unido en general, el neoclasicismo no va a tener el peso y la gravitación que tuvo particularmente en la Europa continental, por el hecho de que justamente y casi en simultáneo con la ejecución de esta obra, se produce también en Inglaterra un resurgimiento de la arquitectura de los tiempos medievales, como lo vamos a ver después. Pasamos aquí al continente americano, nos ubicamos en Estados Unidos. La independencia de las colonias americanas, la gestación de un nuevo Estado, los movimientos que se dieron justamente emancipatorios, hacen de que esta naciente nación quiera adoptar justamente ejemplos, modelos que estén vinculados con la república y con la democracia. Y es entonces que de esa manera toma por un lado el aporte de la antigua Roma y por el otro el aporte de la antigua Grecia. Y en esa arquitectura se va a plasmar esa visión neoclásica, como la vemos en este testimonio del Capitolio de Washington. Hay que entender también de que en estos tiempos Thomas Jefferson, presidente de esta joven nación en aquel momento, era arquitecto y lleva adelante justamente ese modelo de arquitectura que incorpora y que desde el Estado quiere materializar y demostrar entonces a la ciudadanía cuál es el modelo al que va a remitir justamente esta nación. Aquí un ejemplo pleno de Jefferson, que es un edificio del campus de la Universidad de Virginia en Charlottesville, y que retoma plenamente ese carácter del neoclasicismo. Aquí podríamos decir de que este edificio es una inspiración plena del Panteón de Roma, solo que en este caso conforma un edificio de los tantos que tiene el campus universitario, que tuvo distintas funciones, pero aquí lo importante es ver cómo se adopta una estética neoclásica y cómo se incorpora en la edilicia acorde a las demandas de ese momento. Estamos hablando de principios del siglo XIX. Volvemos a Europa y en este caso en Inglaterra, y aquí hacemos referencia ya a la particularidad que va a tener justamente el historicismo en Inglaterra en particular, pero que después se va a extender al resto de Europa y también va a llegar hasta el continente americano, y que tiene que ver con el neogótico, por el hecho de que hay un movimiento de intelectuales que hace de que se digan que, bueno, que no estaban muy de acuerdo y no estaban conformes con el aporte del neoclasicismo que se venía dando en la Europa continental. E Inglaterra quiere asumir una estética arquitectónica que sea propia, que ellos lo entienden como algo propio, como algo local, que es el neogótico. ¿Por qué? Porque dicen que justamente esa arquitectura de la época medieval, de la Edad Media, es aquella que se adecua más a las condiciones locales, que le da una identidad a Inglaterra, y es así que se adopta entonces el neogótico como una arquitectura que va a abordar tanto como este caso, que es el Parlamento de Londres, como también el de templos, el de viviendas particulares, porque se adoptó como incluso una arquitectura vinculada desde lo religioso al cristianismo en los tiempos medievales. Y es allí también que por eso desde aquí este tipo de arquitectura se va a materializar de manera muy significativa en lo que es la arquitectura religiosa, no solamente
en Inglaterra y el resto del Reino Unido, sino también en Europa y en América. Vinculado a la arquitectura neogótica, en este caso nos posicionamos con otros ejemplos, el caso del Ayuntamiento de Múnich, en Alemania, o en este caso la torre campanario de Saint-Germain, l'Auxerrois en París, y el monumento al príncipe Alberto en Londres. Vemos cómo el neogótico también es adoptado en distintos programas arquitectónicos y es puesto de manifiesto como evidenciar esa arquitectura de los tiempos medievales que tuvo trascendencia en Europa, pero particularmente que es resignificado y que de alguna manera también es evidenciado, de alguna forma, como hoy decimos, mediatizado en el espacio urbano digamos, por Inglaterra. Otros ejemplos significativos, vemos la iglesia votiva de Viena, por un lado, estamos a mediados del siglo XIX, una iglesia que fuera construida justamente como acción de gracias por un atentado que el emperador Francisco José tuvo y que, como había salvado su vida, entonces es llevado adelante esta iglesia como acción de gracias por ello. Y vamos a ver en este caso la Catedral Anglicana de Liverpool, en Inglaterra, que ya es un ejemplo propio del siglo XX, y esto puede ser un poco llamativo, por el hecho de que evidencia de que esta manera de llevar adelante un templo religioso, y más que nada esa estética que se adopta con un carácter simbólico que habla justamente de la fe cristiana, llega a prácticamente el siglo XX. Tengamos en cuenta de que no solamente el caso de la religión anglicana, particularmente en Inglaterra, sino también el catolicismo, el caso del credo luterano y otros dentro del cristianismo, van a adoptar de manera manifiesta esta estética. Pero también y contemporáneamente a la misma, vamos a ver también testimonios del llamado neorrománico, que forma parte de estos tiempos historicistas, por el hecho de que es la primera expresión arquitectónica que se da en los tiempos iniciales de la Edad Media, el siglo X, hablamos del románico, y que luego llega hasta el siglo XIII aproximadamente, y que se retoma también esta imagen en el siglo XIX, y aquí vemos un ejemplo de la Iglesia de la Trinidad en Boston, en Estados Unidos, en donde vemos cómo esta arquitectura de volúmenes marcados, pesados, y con un carácter que inicialmente el románico era no una arquitectura de tipo urbana, sino más bien de ámbitos rurales, va a también ser tomado como referencia dentro de lo que son los templos. Y es aquí un ejemplo claro en donde nosotros podemos ver de que en una ciudad con un marcado carácter histórico como es Boston, se lleva adelante y se ejecuta justamente bajo el proyecto de Richardson, que fue un exponente destacado de este tipo de arquitectura en los Estados Unidos. Volviendo a Europa, nos vamos a encontrar con otra expresión, el caso del Teatro de la Ópera de París, y acá ya tenemos que hablar de lo que llamamos eclecticismo, que en esencia es la combinación de distintos estilos, es la combinación de distintas estéticas. ¿Esto qué quiere decir? De que no estamos respondiendo plenamente a una estética, sino que vamos combinando distintos elementos, porque vamos viendo que tiene testimonios propios de distintas vertientes. Aquí podemos encontrar en esta fachada elementos propios del neoclásico, elementos propios incluso del barroco, elementos que tienen que ver con una arquitectura academicista. Vemos testimonios que se van justamente organizando, que se van componiendo, y que si bien solamente aquí vemos la fachada, entendemos de que en su interior también
hay una serie de componentes que van a responder, pero ya a las condiciones propias que una sala teatral para el momento en que fue construida demandaba. Vamos a ver ahora qué es lo que pasa en Argentina. Y particularmente entendamos de que en nuestro país la gestación de esta arquitectura de carácter historicista se empieza a manifestar en el siglo XIX y que pronto o luego de lo que fueron los movimientos emancipatorios desde lo político, y aunque todavía quizás nuestro país no estaba organizado como tal, sin embargo, inicialmente se empiezan a traer técnicos calificados europeos que van a traer justamente ese modelo y lo incorporan aquí como una moda, porque entendamos de que nuestro país, una vez que se logra la independencia de la corona española, toma modelos del viejo mundo que eran asociados al progreso y al desarrollo. Y en este caso, el ejemplo de la fachada de la Catedral de Buenos Aires la llevó adelante un técnico como Próspero Catelén, que, traído por Bernardino Rivadavia, justamente va a adoptar un modelo para la fachada de la Catedral de la ciudad más importante del territorio nacional, porque todavía no era la capital de la nación como tal, pero que sin embargo tenía mucho simbolismo en ese espacio frente a la Plaza de Mayo por los movimientos revolucionarios, e incorpora esta fachada a un templo que en realidad iba a tener inicialmente otra característica y que estaba inconcluso desde hacía mucho tiempo. El modelo que vemos aquí de esta fachada neoclásica remite al Palacio Borbón de París, lo que es la Cámara de Diputados de Francia, y entonces es como que se tiende a emular ese modelo, es lo que se quiere copiar. Se quiere generar justamente en la memoria ciudadana el hecho de que nosotros adoptamos este modelo y nos referenciamos justamente a ellos. Otro ejemplo destacado, que en este caso es el Palacio San José en Concepción del Uruguay, en la provincia de Entre Ríos. Estamos hablando ya de casi mediados del siglo XIX, estamos hablando de los tiempos políticos de la Confederación Argentina y estamos hablando de la residencia de Justo José de Urquiza. Y aquí es entonces que inicialmente encarga Urquiza al maestro Alarife Jacinto de Lepiane el proyecto de esta vivienda rural a manera de un gran casco de estancia, que luego la termina el arquitecto Pedro Fossati. Y vemos aquí la injerencia de la procedencia que tienen estos dos técnicos de la arquitectura, de que son italianos, porque es en este momento cuando se empiezan a incorporar técnicos provenientes particularmente de Italia, que van a trabajar en nuestro territorio, que van a trabajar en nuestro país, que van a tratar de dar una solución, una respuesta a las demandas arquitectónicas, y que, como vemos, todo esto tiene una carga simbólica, que es lo que decíamos inicialmente, por el hecho de que es evidente que en esta residencia privada también se evidencian elementos propios que hacen a esa arquitectura del pasado neoclásico, con todas las connotaciones que ello trae, y que se va a empezar a gestar a partir de ese momento, no solamente como vimos anteriormente en Buenos Aires, sino también aquí, en este caso, en el territorio nacional, en la provincia de Entre Ríos y en distintas ciudades del país. Justamente vinculado a ello, la arquitectura religiosa y particularmente el credo católico va a manifestar el templo, como el caso de la Catedral Basílica de Nuestra Señora del Valle en San Fernando del Valle de Catamarca, que la proyecta el arquitecto Luis Carabati, de procedencia italiana también, y que se va a gestar y se va a finalizar su conclusión hacia 1878. Debemos entender de que estos técnicos tenían una formación que procedía de Italia y en otros casos también que eran formados mayoritariamente en la Escuela de Bellas Artes de París.
Cuando hablamos justamente de esa escuela hacemos referencia a lo que es el academicismo, porque se entendía como la Academia de Bellas Artes el lugar de formación de los arquitectos. Y en este caso vamos a hablar entonces de un academicismo de vertiente italiana o itálica, por un lado, y luego vamos a hablar de la vertiente francesa. Aquí tenemos un edificio ya desaparecido, que es el de la aduana de Buenos Aires de Edward Taylor, a mediados del siglo XIX. Interesante para ver en qué consistía justamente este edificio que de alguna manera recibía a todo aquel que llegaba del viejo mundo a la capital argentina, a la gran ciudad que se estaba gestando en ese momento, y que tenía que ver con la estética que se manifestaba para que se demostrara justamente qué es lo que nosotros tomábamos justamente como referencia, como modelo. Y esto es un edificio en el puerto, entendido como aduana, de control de todos los pasajeros, y es entonces como también se empieza a plasmar ese neoclasicismo en aquel momento. Ya hacia el siglo XX estamos viendo el hecho del Palacio del Congreso Nacional, un edificio de importante volumen, jerarquizado por la Plaza de los Dos Congresos y la Plaza Lorea, que ambas conforman un gran espacio público, y también como punto focal de la Avenida de Mayo. Este edificio de alguna forma también gestó la concreción de esa intervención urbana en Buenos Aires a fines del siglo XIX, que fue la Avenida de Mayo, conectando visualmente y funcionalmente el Poder Ejecutivo en la Casa de Gobierno con el Poder Legislativo, que es el Congreso Nacional. Y aquí nos interesa ver cómo se lleva adelante esa imagen neoclásica con distintos componentes y aportes de otros elementos que pueden de alguna manera generar una vertiente ecléctica. Fíjense en los volúmenes laterales, esas esculturas que aparecen sobre el techo, que de alguna manera nos están haciendo recordar un poco a la imagen anterior que veíamos del Teatro de la Ópera de París. Por eso decimos de que el estilo pleno, puro como tal, no siempre es evidente, sino que se va a manifestar combinado con otros elementos. Aquí vamos a ver ejemplos propios de lo que es la vertiente medievalista, en este caso con el neogótico de la Basílica de Luján, por un lado, que tiene un gran simbolismo porque toma también en cuenta que el estilo propio de una iglesia, y en este caso de un centro mariano, tiene que ver justamente con la estética del neogótico, asimilando un poco a esa posición, esa postura que se tenía justamente en Europa remitida a ese tipo de arquitectura a la que justamente se recurría de manera más honesta, vinculado a lo que es el cristianismo. Esta es una obra que obviamente, una gran escala, ubicada justamente en una ciudad en la que es el edificio más destacado, en el que también se ha generado una apertura visual, como lo vemos aquí, y que en su interior vemos también que la reminiscencia propia de un templo neogótico es a escala y similitud de los que se llevaron adelante en Europa. O hablar de este caso de la Catedral de la Inmaculada Concepción de La Plata, ya también hacia fines del siglo XIX y concluida ya en el siglo XX, y que tiene que ver con que esta obra está incorporada dentro de lo que era el programa de esta nueva ciudad, de esta capital de provincia que se gesta a fines del siglo XIX y que también tiene una escala, una envergadura y una ubicación, una implantación frente a la Plaza Moreno que posibilita su plena visualización, ya con sus dos torres concluidas hace algunos años, y que plantea una escala que es acorde, como en el caso de Luján, con los testimonios que fueron llevados adelante en el espacio europeo y también dentro del espacio americano. Ahora vamos a abordar el caso de Corrientes.
en las cuales tenemos testimonios de este tiempo historicista. Y aquí vemos el primer monumento que se construye en la ciudad, que es justamente la columna conmemorativa de la fundación de la misma. Y aquí la vinculación historicista, ¿en dónde se da? Se da justamente en el hecho de que se retoma ese modelo de las columnas de los tiempos romanos, en los cuales se exaltaban los logros, los triunfos, y en este caso podemos ver cierta similitud o emparentamiento con la columna de Trajano, por el hecho de que justamente se toma en cuenta la referencia, la conmemoración, en este caso el lugar, el sitio de emplazamiento en Arasatí, de lo que fuera el fuerte, y el lugar en donde se funda la ciudad. Y aquí vemos plenamente que en esta columna, en la imagen de la izquierda, en colores, plenamente caracterizado un basamento, en donde vemos las placas, el fusto de desarrollo, que es la columna plena como tal, y un remate, que es la parte superior o capitel, junto con una réplica de la Cruz de los Milagros. Justamente esta referencia, esta partición, hace de que la arquitectura neoclásica en la ciudad se vaya manifestando, se vaya viendo y se vaya leyendo como componente o tripartición en las fachadas de estos testimonios propios del tiempo neoclásico. En la imagen de la derecha vemos un testimonio de fines del siglo XIX de esta misma columna en proximidades del edificio del fondo, que fue la antigua y ya desaparecida estación del ferrocarril Nordeste, ubicada en el sector de Arasatí. Aquí vemos el testimonio del desaparecido cabildo de la ciudad, que estuvo ubicado en lo que actualmente es el emplazamiento de la jefatura de policía, por la calle Quintana, frente a la plaza 25 de Mayo. Y también es un ejemplo inicial de lo que podemos entender como esta arquitectura vinculada al neoclasicismo o al historicismo. Si bien es de manera muy incipiente, modesta, si se quiere, podemos ver un edificio de 2 niveles que tiene en particular una torre central que no está respondiendo a estética clásica, sino a una estética más bien neorrománica o neomedieval. Podemos hablar entonces de que era un edificio ecléctico, porque está combinando 2 estéticas, pero de manera armónica. Y podemos ver también en esta imagen esa columna que aparece como monumento central en la Plaza 25 de Mayo, que de hecho lo fue antes de la construcción del actual monumento al General San Martín, y que hablaba justamente de un homenaje a la libertad. Monumentos que fueron construidos en distintas plazas de las ciudades del país y que hablaban de que en ese siglo XIX se recordaba y se destacaba justamente a la libertad, partiendo de la idea de la Revolución de Mayo, de la idea de la independencia, de la emancipación. Acá vamos a ver un ejemplo pleno existente, que es el de la Iglesia Catedral Nuestra Señora del Rosario, que ya es un ejemplo que tiene mejores calidades en cuanto a terminación que el caso anterior, pero no obstante ello todavía ciertamente simple y modesto en cuanto a ciertos aspectos, pero lo que nos interesa es ver cómo la estética de la fachada está replicando justamente a una imagen neoclásica, y que cuando ingresamos al templo, como lo vemos en la imagen de la derecha, nos encontramos con una planta basilical, en este caso la nave central, que nos lleva al altar mayor, y las naves laterales, que son justamente las que le dan ese carácter de planta basilical al templo, con la cúpula en el crucero que vemos en la parte superior, esa bóveda de cañón corrido. Son todos elementos propios que el neoclásico adopta y que los lleva adelante y que se ven materializados aquí en el caso de nuestra Iglesia Catedral. Pero si tenemos que hablar de un sector de la ciudad que hasta el presente tiene mayoritariamente una arquitectura que en lo estético responde al historicismo, debemos hablar de nuestra Plaza 25 de Mayo.
por el hecho de que en su perímetro nos encontramos con testimonios que remiten justamente a un pasado historicista, que no son de la misma estética, que no son del mismo tiempo, pero que sin embargo están conformando un perímetro en armonía arquitectónica. Y al hablar de armonía debemos decir de un diálogo común, más allá de las escalas, más allá de la imagen estética, por el hecho de que armonizan el contexto, armonizan el perímetro. De hecho, esta imagen de principios del siglo XX nos refiere ya a un edificio de gran escala, como lo vemos allí, que es la actual jefatura de policía hacia la izquierda. Hacia la derecha, lo que es el Palacio Legislativo. Vemos de que, por ejemplo, en uno y en otro caso hay un contraste de escalas y también de fachadas. Son distintas, pero sin embargo hacen de que en ese entorno, con el resto de los edificios, tengan armonía. O en este caso, que es tomado en la misma época, en el mismo tiempo, y en este caso ya en lo que tiene que ver justamente con la Casa de Gobierno y con el Palacio Legislativo, estos edificios que desde lo simbólico también trasuntan, por un lado, lo que es el poder ejecutivo, por un lado con la gobernación, y el poder legislativo, representativo del ciudadano, del pueblo, en el caso de la legislatura. Con esa imagen justamente que tiene reminiscencias neoclásicas, pero que están compartiendo un espacio urbano y que están siendo destacables por sus características estéticas. Aquí vemos el caso de la actual jefatura de policía sobre la calle Quintana, y aquí nos remitimos dentro de este ámbito del historicismo a lo que es la arquitectura academicista de vertiente francesa, por el hecho de que si nosotros tomamos esas cubiertas, ese techo, la techumbre, los aventanamientos que tiene a manera de mansardas, y vemos la composición en general, responde plenamente a las pautas que eran establecidas en la Academia de Bellas Artes, en la Escuela de Bellas Artes de París, por el hecho de que esa estética se retomaba y se involucraba justamente a edificios, que en este caso es un edificio público, con una escala, con una presencia que se destaca dentro del entorno del perímetro de la plaza. Entendamos como acotación de que justamente todos estos elementos que limitan a la Plaza 25 de Mayo han sido evidenciados y posibilitaron de que la misma tenga el rango de área monumental nacional. El ejemplo de la Casa de Gobierno, que podemos hablar de un neoclásico tardío o un italianizante. A veces los autores acuerdan en una cuestión y en otras no tanto, pero lo esencial aquí es que se retoman elementos propios del pasado historicista y que están siendo evidenciados, creo que plenamente, porque vemos esas barandas blancas que se llaman balaustres con esa parte inferior que es un basamento, el desarrollo a través de las columnas con estas galerías y el coronamiento la parte superior. Obviamente que todo eso está respondiendo a una visión hacia la ciudad, a una arquitectura de fachada, como lo plantea el arquitecto Ramón Gutiérrez, en la cual el mayor despliegue que tiene justamente la arquitectura se da en lo que se visualiza desde la calle, en lo que se aporta a la ciudad. Porque si nosotros ingresamos en este edificio de gobierno, nos encontramos de que internamente se organizan en sucesión de locales en torno a una galería que da a un patio. Y esa disposición interna nos está remitiendo justamente a la arquitectura del tiempo colonial. O el caso de la legislatura, que ya lo habíamos visto ya con una panorámica en la plaza, en donde podemos ver también ese marcado acceso jerarquizado a través de esa escalinata, coincidente con un eje en la parte superior donde vemos la bandera y una cúpula, y
en la fachada en ambos lados la misma disposición de aventanamientos y el mismo lenguaje con esos elementos muy geométricos que son los tímpanos, que son tomados justamente del tiempo neoclásico, y con una jerarquía que obviamente debe tener en este caso, y visto desde lo simbólico, el edificio que representa justamente a los ciudadanos. Desde lo religioso, el caso de la iglesia de la Merced, inicialmente proyectada y construida por Nicolás Grosso y que luego el ingeniero Juan Coll tiene injerencia particularmente en lo que es la definición del interior del templo, como vemos en la fotografía de la derecha, un templo de una sola nave que tiene capillas laterales con una bóveda de cañón corrido y un nivel superior a manera de un paseo de galerías superiores, y a la izquierda con esta fachada, que fue finalizada hacia 1902 aproximadamente, y que ostenta todos los elementos propios que podemos remitir y que podemos ver con el pasado neoclásico, entendiendo también de que hacia 1924 finaliza la construcción de lo que es el camarín que está por detrás del altar mayor. La Escuela Sarmiento, ubicada en diagonal al Templo de la Merced y frente a la Plaza 25 de Mayo, es otro ejemplo de cómo un edificio destinado a la educación va a adquirir también esa fachada con fuertes elementos propios del historicismo, y que si nosotros vemos cómo está organizado el edificio internamente, es una asociación de habitaciones, o de locales mejor dicho, de aulas en este caso, que dan hacia una galería y a su vez esta galería un patio. Por eso vemos que la distribución interna remite todavía a la arquitectura de tiempos coloniales, pero la fachada ya incorpora otra estética y tiene un carácter simbólico porque está asociado justamente a la relevancia de lo que tiene que ver la educación como un templo de la educación. Al plano cultural nos podemos remitir con el actual edificio del Teatro Vera. Entendemos de que anteriormente existieron otros edificios, pero que luego fueron reemplazados por el actual edificio, habilitado hace 1913, y que está tomando el modelo propio de las salas de teatro, comúnmente llamadas como a la italiana, porque se remiten justamente a una planta en herradura, en la cual se dispone por un lado el sector del escenario y por el otro, a manera de herradura, los palcos y lo que es la platea. Entonces también hay que entender de que aquí, desde lo tipológico, se aporta este concepto de una sala teatral a la ciudad, y también vemos en la fachada la incorporación de elementos que hacen referencia justamente al historicismo, pero que también el ornato que plantea en algunos elementos ya lo están incorporando a la estética propia de principios del siglo XX, que están entroncadas con imágenes del Art Nouveau o Arte Nuevo, y con ciertos trabajos que de alguna manera tendieron a modernizar justamente la imagen teatral de una sala teatral en la ciudad, y también con adelantos técnicos para la época, como lo fue por un lado la cúpula corrediza y por el otro también lo que era esa plataforma o piso de la platea que se podía nivelar. Un ejemplo de lo que inicialmente fue una vivienda para la familia Gómez es el hecho de la actual Intendencia Municipal en la calle 25 de Mayo, en donde aquí vemos cómo se pone de manifiesto el trabajo de la fachada y cómo es más que evidente la arquitectura de fachada que tiene este edificio, ricamente ornamentada, y que por dentro en realidad la imagen ya no tiene las mismas características y que se vuelve a remitir a un edificio en dos niveles que plantea la sucesión de locales junto a una galería y luego un patio. El caso de la iglesia del convento de San Francisco, entendido
de que el convento y los claustros responden a una estética colonial, pero que el templo, que ha tenido una serie de etapas en su construcción, entendemos de que se manifiesta justamente como un modelo, de alguna manera replicando lo que es dentro del historicismo, esas galerías laterales neoclásicas, y también esa fachada que tiene elementos propios del neorrománico y cierto grado de eclecticismo que se puede leer en toda esta imagen de conjunto, tanto del templo propiamente dicho como de las galerías laterales, que nos están también remitiendo de alguna manera a lo que es la Plaza de San Pedro de Roma, como una reinterpretación o una idea de cómo se pudo retomar esa imagen a la escala de este templo en la ciudad. El caso de la sociedad italiana, obviamente de que va a remitirse a una estética vinculada justamente al neoclásico o al academicismo italianizante, en el sentido de que aquí el ingeniero Juan Coll toma en cuenta elementos propios que hacen a la cultura peninsular y también entendiendo de que retoma una interpretación de lo que es un edificio propio del Renacimiento en Italia, que tiene que ver con el Hospicio de los Inocentes en Florencia de Filippo Brunelleschi. Lo que hace Coll aquí es retomar esa imagen, pero adecuarla a las nuevas condiciones y adecuarla y aplicar también nuevos elementos estéticos que enriquezcan lo que es esta fachada y sobre todo que den a entender desde lo simbólico el hecho de que se trata de un edificio plenamente italiano. Un ejemplo que podemos ascribirlo de alguna forma al ecléctico es el de el ex Hospital Santa Rita, el actual Instituto de Cardiología, que toma, en el caso del templo de la esquina de Córdoba y Bolívar, una imagen con una clara impronta neogótica. Y al hablar de impronta debemos entender como señas o referencias a, pero que no significan un estilo absoluto y pleno, sino que son señas o elementos referenciales. Y hablamos del neogótico por el arco ojival de la puerta de acceso, por ciertos elementos que aparecen en la torre campanario central y en las laterales. Pero también vemos, por ejemplo, en el caso de la fachada de acceso al actual Instituto de Cardiología, a mitad de cuadra, que él mismo plantea referencias propias neoclásicas, no neogóticas. Por eso que aquí podemos hablar de un conjunto edilicio que es ecléctico, porque está conviviendo un caso y otro para justamente conformar lo que fuera un edificio hospitalario en sus primeros tiempos. Volviendo al academicismo de vertiente francesa, vemos de lo que es el edificio de la ex estación del ferrocarril económico, en el sentido de que aquí se incorpora el programa justamente del transporte, algo novedoso en cuanto a las vías férreas, fines del siglo XIX, principios del siglo XX, pero vemos por un lado cómo esta volumetría edilicia sobre calle San Martín, con esa torre central que de alguna manera genera un hito referencial en ese sector de la ciudad, convive con algo que está por detrás, que es esa cubierta metálica que justamente contenía a las locomotoras y los andenes para el acceso de los pasajeros justamente al servicio ferroviario. Y dentro de este tiempo historicista hablamos de lo que es el neomedieval o neorrománico. Y en Corrientes tenemos testimonio plenamente con la casa o chalet Rover, que se trató de una vivienda suburbana construida a fines del siglo XIX, que estaba rodeada por una importante superficie libre de parques. En ese momento esa zona era plenamente suburbana, y que se adoptaba justamente una estética con estas características para aquellas viviendas
más bien de vacaciones o viviendas transitorias, pero no viviendas permanentes. De hecho, luego se convierte en una vivienda permanente, pero que estaba alejado del centro de la ciudad en aquel entonces. Y acá vemos la referencia medieval en cuanto a lo que decimos un neorrománico, pero que hace referencia a la arquitectura propia de los castillos medievales. Y por el otro vemos el caso del volumen central de la unidad penal número 1 por Avenida 3 de Abril, frente al acceso al Puente General Belgrano, que también adopta esta estética que se replica en otros establecimientos penales del país, en el sentido de que justamente la idea de fortaleza, la idea de seguridad vinculada a los castillos medievales era un elemento simbólico que actuaba también para que el ciudadano entienda de que este edificio no era accesible a todos y que quienes estaban justamente por detrás del mismo tampoco tenían plena libertad. O sea, aquí se reafirma el carácter de lo simbólico que trasunta justamente en los tiempos de la arquitectura historicista. En el plano religioso, la Iglesia de la Cruz, con la imagen que nosotros conocemos al presente, y en la parte superior hacia la izquierda, una fotografía de principios del siglo XX cuando la iglesia tenía sus torres y cúpula. Aquí ya estamos hablando de una estética vinculada a un neorrománico de la Lombardía italiana, del norte de Italia, que el ingeniero Kohl lo adopta y lo toma como estética en este templo y lo materializa, un edificio con la planta basilical, o sea, una nave central y 3 laterales, que, como vemos en la imagen, tuvo en algún momento las torres y la cúpula, pero que luego, por problemas estructurales, debieron ser demolidos hacia 1912 aproximadamente. Esperemos que pronto, o en un tiempo no muy lejano, podamos ver plenamente reconstruidas estas torres y la cúpula, porque al presente técnicamente es factible de llevar adelante. Un ejemplo ya en el siglo XX, pero creo que es muy buen ejemplo neoclásico que tiene la ciudad de Corrientes, que es el portal de nuestro cementerio municipal San Juan Bautista. ¿Y por qué plenamente neoclásico? Porque por un lado vemos esa puerta principal de acceso enmarcada justamente por esa fachada, de las columnas, de la parte superior a manera de tímpano o frontis, plenamente vinculado a la arquitectura clásica griega. Y en los laterales vemos los arcos frente a esas ventanas. Y el arco entendamos que es un aporte de la cultura clásica romana. Entonces aquí en este ejemplo se evidencian plenamente el aporte tanto del pasado clásico griego como romano y hacen de que este edificio sea plenamente neoclásico. También un caso muy destacable del Banco Hipotecario Nacional, ubicado justamente en el centro histórico de la ciudad, y en donde el simbolismo de la arquitectura historicista de vertiente neoclásica, en este caso, hace referencia a la estabilidad, a la solidez, a la seguridad, a un carácter monumental en cuanto a escala edilicia. ¿Por qué? Porque el edificio bancario tenía que trasuntar una serie de cuestiones. No era simplemente un ámbito en donde justamente se acudía en búsqueda del dinero, sino que tenía que tener todo un simbolismo, porque eso que otorgaba un prestigio, y máxime tratándose de una entidad bancaria de la órbita estatal. Y volviendo también a la cuestión de lo que vimos un ejemplo anterior hoy de la Escuela Sarmiento, ahora vamos a hablar de los ejemplos de las escuelas que fueron construidas en el siglo XX, particularmente en las décadas del 10 y del 20 en nuestra ciudad, y que conforman los grandes establecimientos educativos, llevados adelante por la Dirección Nacional de Arquitectura, que estuvo presidida en aquel momento, o dirigida, mejor dicho, por el arquitecto francés René Villeminot, y que en el ámbito nacional llevó adelante
la construcción de edificios educativos con una estética marcadamente historicista. Aquí vemos el caso del Colegio Nacional General San Martín, en donde también asume esta imagen y esta estética el carácter de un templo del saber. Y aquí con una estética que, si bien remonta a los tiempos pasados, también hace evidente la incorporación de nuevas tecnologías, en el caso particular de los aventanamientos y también en el caso particular del sistema de funcionamiento del sector de biblioteca, como también en la sala del aula magna, entendiendo entonces de que no era simplemente una imagen que se llevaba adelante vinculado a un pasado, sino que también en estos edificios se incorporaban elementos modernos para aquel tiempo. O el caso de la Escuela Normal Dr. Juan Pujol, construida también en la órbita de la Dirección Nacional de Arquitectura, en donde la escala es mayor, la ocupación también es mucho más amplia, mucho más extensa, y aquí también se replica y se remite nuevamente al caso de los patios, a la manera de los tiempos coloniales, pero ya con una escala distinta y definiendo sectores propios en los laterales hacia las calles, en donde también se daba la posibilidad de expansiones para el desarrollo de actividades recreativas, como expansiones propias de los locales educativos. Otra figura importante es Gabriel Dulin, el arquitecto que también de origen francés, perteneciente a la Dirección Nacional de Arquitectura, tuvo a su cargo las obras ejecutadas en esta región del país y que tuvo a su cargo la supervisión de estas obras en la ciudad de Corrientes. Y aquí vemos el caso de la Escuela Normal José Manuel Estrada, que también responde a esas pautas establecidas por la Dirección Nacional de Arquitectura, pero en cuanto a su estética ya hay una variante porque no está respondiendo plenamente a una imagen neoclásica historicista. Esta es una obra más depurada, más racionalizada, pero que está englobada dentro del historicismo. Fue proyectada por el arquitecto Carlos Adgel, y en este caso lo significativo tiene que ver que no se trata de un edificio que está rodeando patio, sino que es un edificio lineal que se extiende a lo largo de toda una línea de cuadra, con una sucesión alineada de aulas, pero que el cuerpo central que vemos en la parte superior izquierda responde justamente al área directiva, de biblioteca, y que tiene una imagen, una presencia quizás no con esos ornatos propios que en los dos establecimientos anteriores, pero aquí vemos que en las ventanas de las aulas aporta un sistema novedoso para la ciudad en aquel momento, que era el de las ventanas a guillotina. Y además, como vemos en la foto inferior de la izquierda, el sistema de los aventanamientos de las circulaciones de los pasillos, en donde hay un sistema de accionamiento de una estructura metálica en la cual se generan mejores condiciones y graduaciones para la ventilación, puesto que esas son las innovaciones y las nuevas incorporaciones que desde la caja arquitectónica se van a dar en estos edificios educativos en aquel momento. Damos por finalizada esta conferencia. Muchas gracias.